Bienvenidos a la materia Geometría Descriptiva 2 del Departamento de Dibujo. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar proyección oblicua frontal, en particular proyección de circunferencia, tanto para un plano cualesquiera como en planos particulares. Cuando queremos representar una circunferencia de centro Q que pertenece a un plano conocido y que tiene un radio dado, lo más fácil para realizarlo es abatir el plano, ya que al conseguir el punto Q abatido podemos dibujar la circunferencia en verdadero tamaño en el abatimiento, o inclusive tan solo dibujar un par de radios en ese abatimiento que sean entre sí radios conjugados. Así, las dos rectas de preferencia a utilizar para hallar esos radios van a ser una frontal, la cual tiene la ventaja de verse en verdadero tamaño, y la perpendicular a la frontal, que conocemos como recta de máxima inclinación y cuya única utilidad en proyección oblicua frontal, o prácticamente la única utilidad que le vamos a conseguir, es justamente para dibujar las circunferencias en planos cualquiera y en algunos planos particulares. Para terminar de representar la circunferencia en proyección, vamos a utilizar el método de dibujo de las 8 tangentes. Vamos a ver el corte de las tangentes que son paralelas a las diagonales del cuadrilátero en puntos de la frontal. Para eso dibujamos un triángulo isorrectángulo con el radio, medimos el tamaño de la hipotenusa y ese tamaño de hipotenusa lo llevamos sobre la frontal y allí dibujamos las 4 tangentes que nos hacían falta. Una vez que se tienen las 4 tangentes que nos hacían falta, ya tenemos todos los elementos para representar la elipse que da lugar a nuestra circunferencia en proyección. Estos puntos los vamos a bajar para luego dibujar esa misma elipse en referencia horizontal, o lo que corresponde a la referencia horizontal en este caso. Las circunferencias en los casos particulares tienen procedimientos particulares. Aquí mostramos el caso de un plano horizontal, en donde resulta bastante sencillo dibujar la elipse con la cual se representa la circunferencia, ya que nos bastará con utilizar rectas paralelas a las trazas frontal y lateral. Así, una vez tengamos el punto Q representado en espacial y en horizontal, lo que vamos a hacer es que tanto en proyección como en referencia vamos a pasar paralelas a la frontal y paralela a la lateral del plano. Teniendo en cuenta que la frontal se ve en verdadero tamaño, podemos medir el radio directamente, mientras que en las laterales, como son paralelas al eje Y, se deforman igual que el eje Y, entonces tomamos el radio y lo deformamos con el factor de deformación Q. Y con ese tamaño podemos conseguir las primeras 4 tangentes que nos van a delimitar el área en la cual se encuentra la circunferencia. Acá, en el espacio en horizontal, esa área va a estar representado por un paralelogramo que es exactamente el mismo en el espacio como en horizontal. Y a esta figura le podemos dibujar sus diagonales, recordando que esas diagonales después van a ser paralelas a las otras 4 tangentes. Luego, para ubicar las otras 4 tangentes, primero vamos a dibujar un triángulo isorrectángulo
con el tamaño del radio, de modo tal que la hipotenusa de ese triángulo nos va a dar el par de puntos sobre la recta paralela a la frontal que pasa por Q, por donde vamos a dibujar las paralelas a las diagonales. Y esas rectas son nuestras otras tangentes. En los sitios donde esas paralelas a las diagonales cortan a la diagonal opuesta, allí tenemos los otros puntos para dibujar efectivamente nuestras 8 tangentes y dibujar la circunferencia en el espacio y en proyección. Esta circunferencia se va a ver exactamente igual en el espacio y en proyección. Para el plano frontal, como la circunferencia se ve en verdadero tamaño, va a ser muy fácil dibujarla, ya que todos sus radios se ven en verdadero tamaño al estar contenidas en un plano frontal. Y basta con tomar la proyección espacial de Q y dibujar una circunferencia del radio dado, y en la referencia horizontal dibujar un segmento de recta donde Q en horizontal es el punto medio y ese segmento mide exactamente el diámetro de la circunferencia. En el caso de los planos laterales, los dos diámetros que vamos a utilizar para representar la circunferencia van a ser paralelos a la traza frontal y a la traza horizontal del plano. Es decir, el que es paralelo a la traza frontal se ve en verdadero tamaño y el que es paralelo a la traza horizontal se deforma igual que el eje Y, ya que es paralelo al eje Y. Aquí podemos ver entonces el procedimiento donde a partir de Q en el espacio se dibuja una paralela a la frontal y una paralela a la horizontal, en las cuales se van a medir el radio. En la primera se mide directamente y en la segunda primero deformamos el radio y lo ubicamos en esa recta. Pasamos paralelos a estas direcciones en cada una de estas figuras, obteniendo las primeras 4 tangentes, y obtenemos también las diagonales que son paralelas a las otras 4 tangentes. Ubicar los puntos por donde van a pasar las otras 4 tangentes, tomamos nuevamente el radio, dibujamos como un dibujo auxiliar un triángulo isorrectángulo con ese radio, y el valor que se obtiene en la hipotenusa se mide sobre la paralela a la frontal, obteniendo 2 puntos opuestos alrededor del punto Q. Por ello pasamos esas paralelas y donde cortan las diagonales tenemos los puntos de tangencia, y así podemos dibujar la circunferencia en proyección oblicua frontal y luego en referencia horizontal se ve como una línea recta. Para el caso de los planos paralelos al eje X, tenemos que las dos direcciones de interés son las rectas paralelas al eje X, que son paralelas a las frontales y a las horizontales y por lo tanto se ven en verdadero tamaño, y la otra recta es la paralela a la traza lateral. Esas rectas se deforman de forma particular y tenemos que hallarle su verdadero tamaño a través de un procedimiento que involucra al menos un paso adicional, que es similar a un abatimiento o similar a la forma en que medíamos los verdaderos tamaños de las trazas laterales cuando hacíamos los abatimientos. Entonces, para trabajar en este plano, pasamos primero por Q en el espacio y Q horizontal, una paralela al eje X, la cual se ve en verdadero tamaño, y podemos indicar el radio directamente, y luego pasamos por Q en el espacio y Q horizontal paralelas a la traza lateral, tanto en el espacio como en horizontal. A esa recta la estamos llamando L'. Para poder medir en L', lo que vamos a hacer es que el plano lateral que contiene esa recta L' lo vamos a abatir usando la frontal de ese plano como eje de abatimiento. Al conseguir el L' abatido, podemos allí medir el radio
y una vez que midamos el radio lo regresamos a proyección espacial y luego de allí se baja hasta la referencia horizontal. Una vez que se tiene el radio representado tanto en la paralela X como la paralela a la traza lateral, es decir, en la recta L', entonces dibujamos las primeras 4 tangentes en el espacio y en horizontal, paralelas a X y paralelas a L'. Luego, tanto para el paralelogramo de proyección como para el paralelogramo que se forma en referencia, pasamos las diagonales y luego para pasar las tangentes paralelas a estas diagonales, primero dibujamos el triángulo isorrectángulo con valor del radio y en ese triángulo isorrectángulo con catetos con valor al radio, el tamaño de la hipotenusa nos da los puntos sobre las paralelas al eje X, tanto en proyección como en referencia, y entonces dibujamos las otras 4 tangentes que nos hacen falta. Al conseguir esos otros puntos de tangencia, podemos entonces dibujar la circunferencia tanto en espacial como en referencia, la cual nuevamente se representa como una elipse. Ahora, para el caso de planos paralelos a Y, el dibujo de la circunferencia es un poco más fácil que en el caso anterior, ya que aquí tenemos la ventaja que una vez ubicado el centro de la circunferencia, uno de los diámetros conjugados que vamos a dibujar va a ser paralelo a las frontales, es decir, va a ser una recta en la cual vamos a poder ubicar los puntos midiendo directamente el radio en la proyección espacial y se bajarían a referencia por pertenencia. Y el otro diámetro sería paralelo al eje Y, es decir, una recta que se deforma igual que Y, con lo cual bastaría tener el radio deformado y ubicar esos otros puntos, como veremos a continuación. Así entonces, tomamos el radio y lo deformamos con el factor de deformación para tener la magnitud de la paralela al eje Y. Dibujamos por Q en el espacio la paralela a la frontal y la paralela al eje Y. En la paralela frontal medimos el verdadero tamaño, en la paralela al eje Y medimos con el valor deformado y luego dibujamos el paralelogramo con las tangentes paralelas a la frontal y al eje Y. Y finalmente pasamos las diagonales. Con los puntos que conseguimos en la frontal y en la paralela al eje Y, los bajamos a referencia horizontal y repetimos el procedimiento de las tangentes y las diagonales. De manera semejante a la mayoría de los casos anteriores, dibujamos un triángulo isorrectángulo con sus catetos con tamaño de radio y conseguimos el tamaño de la hipotenusa, el cual nos va a dar los puntos sobre la recta que se den verdadero tamaño, es decir, la paralela a la frontal, y van a ser esos puntos por donde pasamos las rectas paralelas a las diagonales en el espacio para ubicar las otras 4 tangentes y los puntos de tangencia. Para horizontal, esos 2 puntos que conseguimos sobre la frontal los bajamos a referencia horizontal y pasamos paralelas a las diagonales que se encuentran en referencia horizontal y también conseguimos las otras 4 tangentes en referencia horizontal. Ya con las 8 tangentes en el espacio en horizontal podemos dibujar sin ningún problema la circunferencia en el espacio y en referencia. El último caso es el plano paralelo a Z. Este caso tenemos que los diámetros conjugados están dados por una paralela Z que se ve en verdadero tamaño y una paralela a la traza horizontal del plano,
la cual se encuentra deformada y necesitamos poder encontrar cómo medir el radio. El primer paso es poder hallar el radio sobre la proyección de la traza horizontal. Para ello procedemos como cuando trabajábamos en el abatimiento de la traza horizontal o el verdadero tamaño de la traza horizontal en los procedimientos generales de abatimiento, aprovechándonos del factor de deformación Q. Una vez que tenemos el segmento de la traza horizontal que se encuentra entre el eje X y el eje Y, podemos medir desde el punto que se encuentra en el eje X o desde el punto que se encuentra en el eje Y el verdadero tamaño y con el factor de deformación Q vemos cuánto mide el tamaño de proyección en la traza horizontal. Una vez que tenemos esto, podemos ahora por Q en el espacio pasar una paralela Z y una paralela a la traza horizontal. En la paralela Z medimos el radio en verdadero tamaño y en la paralela horizontal medimos el tamaño del radio ya proyectado como lo habíamos encontrado. Luego dibujamos el paralelogramo de las primeras 4 tangentes y hallamos las diagonales que van a ser paralelas a las otras 4 tangentes. Una vez más, dibujamos el triángulo isorrectángulo con catetos con tamaño del radio y la hipotenusa que nos da la vamos a ubicar en la paralela a Z a partir de Q. Y eso nos da un par de puntos por donde vamos a dibujar las paralelas a las diagonales del cuadrilátero. Una vez que tenemos esos elementos, tenemos las otras 4 tangentes ya dibujadas con sus puntos de tangencia y podemos proceder a dibujar la circunferencia que se ve como una elipse en la proyección espacial. En la proyección horizontal, esa circunferencia se ve como un segmento de recta que queda coincidiendo con la traza horizontal del plano. Hasta aquí el tema de la circunferencia. Como bien saben ustedes, la circunferencia es un elemento clave, esencial a la hora de representar sólidos, tanto la esfera como el cilindro y el cono, los cuales además van a ser de particular utilidad en el tema número 2 de la materia, que es secciones planas, ya que allí estudiaremos de manera profunda las secciones cónicas, es decir, vamos a ver cómo dentro de un cono y un cilindro podemos conseguir circunferencia, elipse y, en el caso exclusivo del cono, parábolas e hipérbolas. Los espero en la próxima clase.